Business. Business. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Business Podcast. Hoy tenemos una temática bastante interesante. Lleva por nombre deuda buena o deuda mala. ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta si tus deudas son buenas o son deudas malas? Pues hoy tengo un panel maravilloso. Ustedes saben el equipo de Business tan poderoso que tenemos para tocar toda esta temática. Y tengo conmigo grandes profesionales. Bienvenido, Alex. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, John? Muy bien, muy bien. Encantado de saludarte, Alex, ¿eh? Siempre guapo y bien presentado, ¿no? Un placer estar aquí. Ya sabes que vamos a ver si lo aportamos todo. Claro que sí. Bienvenida, Yeliana, una vez más, por supuesto, un episodio más de Business. Muchísimas gracias, encantadísima de estar aquí. Bueno, vamos a por más. Eso, muy bien, y bienvenida, por supuesto, Juliet, todo el tema espiritual. Muchísimas gracias, Jordi. Este tema también me gusta porque es como una continuación de la semana pasada. Sí, claro, en la semana pasada estuvimos conversando respecto a todo lo relacionado con la educación financiera. Y bueno, vamos a empezar a desarrollar esta temática, por supuesto, con alguien muy importante para mi vida, por supuesto, Yeliana. Vamos a hablar un poco acerca de todo este tema de la deuda buena o deuda mala. ¿Será que en la parte comercial de una empresa es necesario saber o tener claro todo el tema de deuda buena o deuda mala? Este tema es muy, muy crucial para una empresa. Okay. Muchísimas empresas Sí. se endeudan, van al banco, toman crédito porque cree que su empresa está creciendo de alguna manera y empiezan a endeudarse. Empiezan a adquirir un tipo de deuda que ellos creen que son buenas, pero realmente no está en el estudio o el análisis completo de tu empresa para que tú puedas adquirir este tipo de créditos. La deuda buena es una deuda que tú utilizas, puede ser del banco, un préstamo, que utilizas para hacer crecer tu negocio después de haber hecho un estudio de mercado y sabiendo que eso va a funcionar. Y la deuda mala es algún crédito, una deuda que tú adquieres sin saber que eso se va a multiplicar y triplicar para tu empresa. Entonces allí está la diferencia. Por supuesto que es importante saberlo, importante utilizar estos dos segmentos para poder adquirir una posición importante en tu empresa. Por supuesto, Alex, háblame un poco acerca de la deuda buena o la deuda mala. ¿Qué será eso de la deuda buena y la deuda mala? Vamos a hacer el primer bloque como conversar, ¿verdad? Para darnos cuenta, oye, ¿qué será eso de la deuda buena y de la deuda mala? A ver, hablemos. Sí, bueno, para mí yo creo que un poquito la deuda mala es cuando tú pides un crédito para gastarlo sin un control, ¿no? Sin el saber cómo vas a amortizar ese crédito. Claro que sí. Y la deuda buena es cuando utilizas ese dinero para invertir y hacer crecer tu empresa. Para mí es eso. Igual en empresa hablo de una familia, Claro. una persona física y de una empresa en general, vamos. Claro que sí. Tiene que ser así. Alex, para poder tener ese control correcto y saber en qué estoy gastando todo este dinero, por supuesto, tengo que tener la parte espiritual controlada, porque si no me vuelvo loco y digo, oye, ya, me dieron la tarjeta de crédito en el banco, ahora sí me voy de paseo con toda mi familia y bueno, en la casa que los servicios se paguen solos, ¿no? Sí. Pasan todas estas cosas. Horrible, porque una cosa que tenemos que aprender es a limpiar los patrones de comportamiento con la deuda mala, que son esos gastos hormiga. El ir a comprar mucha ropa, la lotería, esto es importante, irse de viaje, o sea, todo sin tener, digamos, un estudio o un cuaderno donde sepas cuáles son tus gastos, en qué te estás gastando absolutamente todo. La gente con mentalidad millonaria, obviamente, tiene absolutamente todos los gastos controlados. Y son estrategas para poder gastar, porque tampoco quiere decir de que ahora no me puedo ir de vacaciones, no puedo hacer absolutamente nada, no. Eso no lo estamos diciendo aquí. Lo estamos diciendo que tenemos que ser en orden, ¿verdad? Ahora todo esto vamos a traducirlo a la parte empresarial. ¿Te parece? ¿Qué te parece, Yeliana, si de pronto hablamos acerca de ese stop correcto que tenemos que tener nosotros para poder tener una empresa controlada y no comprar tanta mercancía a lo loco para que podamos tener una deuda buena? Por supuesto. Como se debería hacer. Toda empresa tiene un stop, ¿vale? Tiene un stop básico, una base, dependiendo de la temporada. Lo que hace que tú sepas cómo vas a canalizar o cómo vas a utilizar tu stop es un estudio de mercado. ¿Qué? Un estudio de mercado que se hace previo para tú saber cuál es el stock que vas a tener. Una de las herramientas, y en esto me apoyará Alex, que deben utilizar las empresas, es un registro sistemático de todo el proceso de venta. Cuánto se vende en agosto, cuánto se vende en septiembre. Eso se hace a través de una base de datos. Claro que sí. Esta base de datos te permite a ti saber cuánto es el estudio, después de este estudio, cuánto es el stop que yo debo tener. Sí. Y esto, Alex, no sé qué herramienta podrías tú comentarnos allí.
Pues sí, puedes utilizar, pues para esto existen los ERPs, Claro. precisamente, que son los que hacen todo el control económico de toda la empresa, llevan contabilidad y demás. Y para hacer la previsión hay unos módulos, hay ERPs, por ejemplo, como SAP, pero claro, estamos hablando de niveles de empresas gigantes. Utilizan unos módulos que se llaman Business Intelligence, y estos lo que hacen es que le generan la previsión de ventas que van a tener en función del estudio de mercado, ¿no? Evidentemente, lo más importante de todo esto es tener gente adecuada que inserte los parámetros correctos. Claro que sí. Porque claro, no, todo esto, al final la decisión es tuya, no es del software. El software no lo va a hacer solo. Exacto. Sin unos buenos datos introducidos. Claro, y importante, Jordi, Alex, gracias, porque de esto sí sabes tú de informática y cómo calcular, pues cómo hacer estos parámetros exactos. Y una vez que yo tengo esos parámetros ya registrados por un sistema, yo puedo saber y prever qué stock voy a tener por la temporada que me va a tocar. ¿Por qué? Para no hacer yo o cometer un error de un sobrestock que después no tenga ni idea cómo se va a vender. Entonces eso es un capital que yo en vez de estar utilizándolo en otra cosa que me puede capitalizar más rápido, lo que estoy haciendo es teniéndolo allí porque no supe cómo hacerlo. Entonces esto es muy, muy importante saberlo y sistematizarlo para cualquier empresa. Y creo que también es importante saber los tiempos de entrega. Porque si yo tengo un proveedor que me entrega en X cantidad de tiempo y yo tengo una maximización de mis recursos, de entrega de mis recursos en X tiempo para venta, por supuesto sabré si es coherente tener X cantidad o no tenerla. Es decir, si yo voy a vender, qué sé yo, regalos de Navidad, por colocarte un ejemplo, si yo sé que ya mi stock se va a acabar, yo tengo que tener un proveedor para saber si verdaderamente ese tiempo es correcto para poder tener dentro de mis oficinas o dentro de mi bodega la cantidad correcta para poder vender esta juguetería. Claro, en ejemplo de la juguetería, y no solamente un solo comercial o una sola persona que me traiga esa mercancía. Claro. Tiene que haber muchos proveedores, porque tú no sabes, no solamente es el tiempo, es que tú no sabes en cuánto tiempo te va a traer de pronto y si lo manejas genial, pero tú no sabes si ese proveedor se le agota. Entonces ya tú no tienes ese producto que estás teniendo. Y imagínate que es tu materia prima. Entonces, ¿cómo lo vendes? Todo eso se puede hacer a través de un análisis, porque ya tú teniendo un estudio, con esta base de datos, tienes no solamente el análisis, sino que tienes una cantidad de proveedores para ese producto. Nunca te vas a quedar sin stock y, por supuesto, tampoco vas a sobresaturar tu stock. Mis queridos amigos, creo que es importante entender que lo que hemos analizado en este primer conversar es saber qué es una deuda buena y qué es una deuda mala. Dicho de otra manera, la deuda mala es la que gastas porque, bueno, te endeudaste y quisiste darte un gusto cuando tu calidad de vida no corresponde con los activos que tienes, ¿vale? Dicho de otra manera es, dime cuáles son tus activos y te diré cuál es el estilo de vida que puedes darte. Quisiera, por supuesto, conversar con Julieta. A ver, Julieta, hablemos un poco de eso, de esa calidad de vida que se da en algunas personas, ¿verdad? Puede ser a través por la apariencia, puede ser porque quiero que mi cuñada me vea bien o el cuñado me vea bien, puede ser por caerle bien a mi suegra también, ¿verdad? Todas estas cosas que pueden ser variantes de no tener la torre de control bien controlada, que nos pueden llevar a cometer este tipo de errores. Sí, es muy importante, primero, obviamente, no hacerlo con vacíos internos, no gastar dinero para llenar vacíos internos. Esto es fundamental, la gente no lo entiende. Y esto también se lo enseñamos a nuestros hijos. Claro. Es decir, le compro a mis hijos en Navidad un montón de juguetes que obviamente no utiliza y estás gastando mucho dinero ahí, estás poniendo deuda mala. Entonces, una buena inversión sería enseñarle a tus hijos, primero aprenderlo tú y luego enseñarle a tus hijos a leer y a meter toda la mentalidad de riqueza desde muy pequeño y a ganarse las cosas. O sea, no es solamente... No. Eso que tú hablaste ahorita me hizo recordar el tema un poco de escasez, porque claro, cuando yo entiendo ese concepto de que no puedo gastar a lo tonto, por decirlo de alguna manera, y un poco más directo, pues entonces entiendo que no tengo que darle gusto a nadie porque eso estaría súper mal. Es decir, estaría, entre comillas, complaciendo las necesidades o los gustos de la otra persona y me estoy afectando realmente contablemente yo. Bueno, en realidad lo haces es supuestamente para complacer a los demás, pero te estás complaciendo a ti. O sea, es un vacío interno y esto es muy fácil. Fíjate, ahora me viene a la mente, hace un tiempo, hace unas Navidades, Sergio Ramos montó una foto con todos sus hijos y claro, había un montón de cosas como didácticas y era como un juguete cada uno. Cualquier persona pensaría que con el dinero que tiene Sergio Ramos y lo que es su esposa, pues Sí. estaría ese arbolito lleno de Navidad. No, al contrario, el arbolito lleno de Navidad es de juguetes
en las Navidades es más que todo en las personas que no tienen dinero. Incluso, por supuesto, sabemos que las Navidades y todo esto es un tema netamente comercial que Total. no quiero decir el nombre del país, pero todo el mundo lo sabe. Tiene un montón de estrellas, que crearon todas estas cosas, por supuesto, para la economía literalmente mundial. Por supuesto, Alex, si yo tengo un negocio pequeño, Alex, si yo tengo un negocio pequeño, ese negocio pequeño, y digo, pero mira, acá Alex dice de que yo tengo que controlar todo el tema contable. ¿Y cómo yo controlo el tema contable si apenas estoy empezando? ¿Cómo tengo que controlar todas esas cosas que realmente lo que hacen es gastar dinero? ¿Será que es necesario tener un tremendo sistema para todo esto? No hace falta tener un sistema grande para si tu negocio no es grande. Claro. Evidentemente, tú puedes controlar todos tus gastos a través de un Excel. Simplemente con fórmulas puedes tener la zona de gastos y a lo mejor cómo voy a amortizar estos gastos. A ver, es que la diferencia entre la deuda buena y la mala es el que ¿qué me va a aportar el gastarme esto? Si me va a aportar dinero, ¿me va a hacer crecer o no me va a hacer crecer? Si no me va a hacer crecer, ya no es deuda buena, es deuda mala directamente. Y luego, ¿cómo voy a amortizar estos gastos? Y todo eso, con un simple Excel, lo puedes hacer si tu empresa es pequeña. Evidentemente, si cuando empieza a crecer la empresa, ya vas requiriendo pues un software más sofisticado, con un control mejor, o igual necesitas contratar a alguien que te lleve el tema de gastos. Pero claro, a esa persona no lo dejes haciendo el Excel, por favor. Alex, todo ese, bueno, llevándolo un poco más a todo el tema empresarial, vamos un poco ahí subiendo porque, bueno, está hablando de un poco más, de forma individual, ¿no? Como tipo autónomo o independientes en los otros sectores de países que nos escuchan también. Pero todo esto, Alex, repercute, por supuesto, repercute en todo el tema administrativo y contable de las empresas, que es las personas que nos están revisando, que nos están viendo, ¿vale? Cuando yo no dejo o no controlo esto de buena manera, hay muchos casos que llegan a ser grandes y nunca tuvieron un Excel. Evidentemente, hay empresas que el problema es que no tienen la educación de hacer un control. Ok. Bueno, tú tienes la educación de hacer un control, aunque empieces con una hoja en blanco, a controlar, aquí tengo gastos, aquí tengo ingresos. Cuando va creciendo ves que se te va descontrolando, dices, bueno, aquí necesito poner algo más. Entonces ya pues a lo mejor simplemente con un pequeño software de gestión ya lo haces. Ok. Ves que crece más, tienes que contratar a una persona. Tienes ventas, compras, demás, ya tienes gente dedicada a diferentes cosas. Imagínate que todo esto lo hicieran ellos con Excel. Es una locura. Claro, una total locura. Es una locura. Necesitas tener una base de datos con todo controlado, que vaya todo sincronizado, que tenga sea el software adecuado, evidentemente, para tus necesidades en el punto de tu negocio que tú estés. Has dicho algo muy bonito. Tiene que controlarlo en lo pequeño. Bueno, no son las mismas palabras tuyas, pero tiene que controlarlo en lo pequeño para poder hacerlo realmente en lo grande. Imagínate una empresa donde la parte comercial esté totalmente desordenada y no sepa cuánto tiene que crecer. La parte comercial creo que tenemos que tocarla en este punto en especial porque hablar de deuda buena o hablar de deuda mala es, dicho de otra manera, trabajar con el dinero de otro, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Y por supuesto es hablar de proveedores. Cada vez que llega una empresa, Yeliana, le digo lo siguiente, lo último que necesitas es dinero. Sí. Y todo el mundo dice, pero ¿cómo? Pero si yo necesito dinero porque no estoy facturando. Lo último que necesitas es dinero. El dinero se hace sin dinero. Hablemos un poco de eso. Es que, Jordi, mira, esto es básico. La venta es la forma extraordinaria de tú capitalizarte. Totalmente. ¿Qué pasa? A nosotros nos enseñaron, y estos son pues creencias, que nos enseñaron que para tú montar un negocio, hacer un negocio, tienes que trabajar, tienes que tener dinero, pero hay algo que se llama negociación, que no nos enseñaron. Un buen vendedor sabe negociar. ¿Negociar para qué? Para expandirte tú y, por supuesto, para que el proveedor venda muchísimo más. Entonces, ¿qué hacemos? Una de las empresas que hemos visitado esta semana tenía un problema porque era muy buena paga, extremadamente paga. Entonces, los proveedores se estaban capitalizando de todo el dinero que le iban pagando a cada instante. Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante, pero muy importante que cada empresa utilice en el buen sentido, ya después de tener, por supuesto, un respaldo, años trabajando con ese proveedor, se sienta a negociar y diga, ok, yo estoy facturando en base a unos datos, estoy facturando tanto y yo necesito, por ejemplo, le colocamos 100,000 euros y colocamos, después de colocar este ejemplo, decimos, ok, yo aparte que estoy facturando esto, tienes una cantidad de beneficios conmigo. Ahora es un ayudar y ayudar, o sea, ayudarse mutuamente. ¿Para qué?
para que tanto el proveedor como el empresario pueda crecer y utilizar este tipo de crédito, este tipo de servicio, pagos a 30 días, a 15 días, a 45 días, que todas las grandes empresas lo hacen. Digo grandes de mentalidad, no de tamaño de empresa. Entonces, una vez que tú puedes sentarte y negociar con estos proveedores, va a ser extraordinario para ti, va a ser extraordinario para el proveedor, porque ellos van a seguir vendiendo y tú vas a poder capitalizarte. Es decir, tu flujo de efectivo va a aumentar y tu capital va a aumentar. ¿Para qué? Para que tú sigas facturando muchísimo más. Y una vez que tú tienes muchísimo más capital, ya tú puedes ir a un banco, puedes expandir tu negocio muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque no estás utilizando tu propio dinero. Estás trabajando con el dinero de otro, como muy bien dice, pero en el buen sentido, porque esto hay una línea muy delgada. Sí, una línea muy delgada y por supuesto esta cámara que nos enfoca en este momento, queremos explicarlo de esta manera, ¿no? Tú eres el proveedor, yo soy el dueño de la empresa, tú me das X mercancía a mí, ¿verdad? Y tú obviamente me haces un crédito, ¿verdad? O un aplazamiento de pago para que lo hagamos entender. Y yo recibo tu mercancía, pero te lo pago a los 30 días o a los 45 días, ¿vale? Exacto. ¿Qué pasa? Yo al recibir tu mercancía, ni siquiera la estoy ¿qué estaba pasando anteriormente? Tú me dabas la mercancía y yo te pagaba, ¿vale? Yo te pagaba con mi capital. Pero ahora no. Ahora imagínate, querido empresario, que hagas lo siguiente. Que este proveedor le dé el producto tuyo a sus clientes y que regrese el dinero de tus clientes a ti con una utilidad. Entonces ya la dinámica es diferente, ya no es dámelo tú, te lo pago a ti, yo me encargo de venderlo, se lo doy al cliente, me regresa y nuevamente llega el dinero, ¿verdad? Qué bonito es eso, poder trabajar con el dinero de otros, por supuesto, con un respaldo. Y muchísimas empresas no saben esto. Claro. Por la creencia o por decir, no, pero es que yo soy buena paga, yo no podría aguantar 45 días sin pagarle. No. Y la idea no es que tú agarres este dinero y lo despilfarres y lo gastes en mayor cosa. No. Este dinero, obviamente, se respalda en tu cuenta bancaria. Tú vas subiendo tus índices crediticios en tu cuenta bancaria y ya después tú puedes ir con respaldo al banco y decir, ok, solicito un crédito que es una deuda buena para seguir expandiendo tu negocio e invertirlo, por supuesto. Claro que sí. Ahora te digo algo, Yeliana. Mira, por lo menos el tema de créditos. Hablemos de ese tema. Porque yo, en el buen sentido, creo que esto es una enfermedad. Hay gente que le encanta estar endeudada. ¿Sí o no? Y cuando no tienen deuda, dice, uy, pero me alcanza más, puedo hacer este crédito. Hablemos bueno, no sé qué nombre le podemos colocar aquí a ver, alcalde. ¿Qué nombre se te ocurre así para esta enfermedad? Enfermedad puede ser. ¿No se te ocurre un nombre así? Bueno, Compradores compulsivos. compradores compulsivos puede ser, digamos que amantes a la deuda. Háblame un poco de eso. Hay gente que le encanta estar endeudada. Sí. Hablemos un poco de eso. Vale, te voy a retomar una cosa que ha dicho ella, que es, por ejemplo, hay cosas importantes. Si tú eres una empresa pequeña, Ok, lo que te va a hacer grande es la mentalidad. ok. Básico eso. Pero luego también ha dicho que hay personas que le da como miedo de ver. Ok. Esto es un miedo que se tiene que quitar si tienes un negocio. Hay unos que le da miedo y otros que le encanta. También. Entonces, eso te lo tienes que quitar de la mente. Y, por supuesto, luego, el saber cuándo. Al banco le encanta que tú te endeudes con él. Claro, Ese es su trabajo. O sea, y te dan tarjetas, de alguna manera, fácilmente. Tarjetas de crédito, para que tú hagas eso. O sea, porque le encanta eso. Entonces, si tú, como decía Alex anteriormente, si no sabes controlar en lo pequeño, Ok. en gastos, entrada de dinero, todo, pues obviamente va a ser muy imposible hacerlo desde lo más grande. Y obviamente ese trabajo que hay que hacer de esas deudas, eso es algo energético que hay que eliminar. Transgeneracional. Exactamente. ¿Te ha pasado, Juliet? Me imagino que sí, en algunos casos que has tenido la oportunidad de tocar, que familias, o sea, es como una tradición de ver. Debe el papá, debe el hermano, debe el hijo, debe y todo el mundo debe, y todo el mundo está en la deuda. ¿Cómo podemos espiritualmente cambiar eso? Obviamente hay que hacer un trabajo interior con eso. O sea, mirar qué creencias hay ahí, qué se utilizaba, qué decían que los ancestros, abuelos, padres, que era lo que, cómo gastaban, todo eso, hay que hacer como una limpieza con eso. Claro que sí. Y escribirlo, por supuesto. Claro, y por supuesto, borrarlo. Un trabajo. Borrarlo. Quemarlo. Quemarlo totalmente. Alex, hablemos un poco de esto, porque yo sé que aparte de informático, mis queridos amigos, por supuesto, quiero que sepan que Alex es un gran, digamos que crece muchísimo en todo el tema espiritual,
Bueno, ya hablaremos un poco de ese. Utiliza sus herramientas. Utiliza sus herramientas correctas para trabajar todo este tema. Ahora, Alex, hablemos un poco de la parte contable, ¿vale? ¿Cómo podemos ayudar a esas personas, como se lo decía a Juliet, a quitarse esa enfermedad de la deuda mala? Bueno, el tema de la deuda mala, normalmente, bueno, como suele decir, como he dicho ya muy bien, la gente que tiene deuda mala, la mayoría es porque le viene por herencia. Okay. O sea, es lo que han visto, es lo que, bueno, a nosotros vamos a ser claros, llegamos aquí, nos tenemos que casar, nos tenemos que meter en una hipoteca, o sea, eso es Lo que sigue. lo que sigue, y cuando tú te das cuenta estás hasta... Pues no puedo ni pagar y estás pidiendo créditos para pagar esos créditos. Y eso realmente es un error, ¿no? Tenemos que decir, paro, si lo tengo que tirar todo al traste, lo tiro todo al traste Claro. y vuelvo a empezar. Y lo que tienes que hacer es que si tú pides un crédito, tienes que saber claramente cómo amortizarlo y cómo demás. Eso en lo normal. A nivel espiritual hay un trabajo brutal, porque claro, realmente la persona que está metido en esto no se da ni siquiera cuenta de lo que le está pasando. O sea, no es consciente. Entonces, lo primero es ser consciente. Ok. Una vez que eres consciente, darte cuenta de dónde me viene esto. Ok. ¿Quién ha sido? Y irle a esa persona y decirle, ¿qué esperabas de mí? ¿Qué esperabas con esto que me has enseñado? Claro que sí. Yo lo he hecho con mi familia. He dicho, ¿qué esperabas? Y se quedan así. ¿Qué ha pasado? No, es lo que hay. Es lo que hay, todo así. Y que sepan todas las personas que nos están escuchando que si hablamos de porque todos hemos pasado por eso. Todos hemos pasado por Que eso. diga que no me entiendes. Y no, claro que sí. Estamos, digamos que en el buen sentido, bueno, no quiero decir la palabra condenado, pero sí digamos que, claro, como decía, lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue, ¿no? Estamos como que tenemos como que ese patrón que vamos repitiendo, esos famosos patrones de comportamiento que repetimos sin lugar a dudas muchas veces, Alex. Sí, no, y bueno, y además quiero aclarar que no quiero decir que se le eche la culpa a esa persona. Exacto. Para nada. Sí, sí. Porque el responsable eres tú. Claro, totalmente. Tienes que hacer responsable. Y entonces dices, bueno, pues ahora voy a coger las riendas de mi vida. Y venga. Y es el primer paso para poder empezar. Claro que sí. Y a partir de ahí, pues trabajarte todo lo que quieras. Y trabajarte mentalmente. Es decir, bueno, pues saber lo que tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo. Claro, y por supuesto, Ale, cuando todo esto que tú estás diciendo se refleja en las empresas. Decíamos en los primeros episodios, Juliet, que tu empresa es el reflejo de lo que tú eres. Entonces, por supuesto, lo hemos reflejado en todo el tema comercial, por supuesto, lo hemos reflejado en todo el tema de ventas, por supuesto, lo hemos reflejado incluso hasta en tus empleados. ¿Te ha pasado, Yelena, que hemos tenido la oportunidad de estar en empleos donde se vuelve hasta monótono o digamos que hasta divertido? Porque a veces me pasa hasta divertido que entre los empleados se empiezan a prestar dinero. Sí, es que de hecho este tema es un tema muy amplio, o sea, un tema que podemos trabajar muchísimo, un tema que wow, o sea, Jordi, da pero para hablar muchísimo. ¿Qué pasa? La gente cree que la venta, informática, redes sociales no tiene que ver nada con nada, pero en realidad, aunque nosotros somos especialistas en una área específica, Claro que sí. todo tiene que ver con todo. Y mi trabajo personal lo tengo que hacer, así sea de ventas, el trabajo de Jordi, Juliet, y tú que me estás escuchando, Alex, por supuesto, Juan. Entonces, el trabajo espiritual se tiene que hacer sí o sí. Una vez que yo hago ese trabajo espiritual, yo me empiezo a meter en mi empresa con otros ojos y yo puedo observar las cosas de un modo distinto. Y lo que me preguntas esto con los empleados, que nos ha pasado en empresas donde hemos formado equipos, es importante porque entre ellos mismos existe, oye, préstame tanto, entonces eso nos llega a nosotros como información porque... Forman hasta una microempresa ahí, te doy tanto y me devuelves tanto. Exactamente, con diferencias y todo. Entonces, todo esto se puede formar en tu empresa y tú no te das cuenta. ¿Por qué? Porque no estás en contacto con los chicos. La formación dentro de la empresa es muy importante. Y la formación, cuando nosotros damos estas formaciones de educación financiera, nos damos cuenta que hay muchísimos patrones que se están repitiendo y que los chicos no son conscientes, no porque no lo sepan o no porque... No, es que no lo saben porque nadie se los ha dicho. Entonces, lo importante de formar a tu equipo en ventas y en educación financiera es importante para que tu empresa crezca y tenga una energía diferente. Y en esto, pues, me seguro que me apoyas, Julie. Total. La energía que tiene que tener cada persona, comenzando contigo, por supuesto, porque si tú no estás bien, nada va a estar bien. Es importante que la formación a los chicos se le hable de estos términos de educación financiera. Y una vez, y esto te lo digo como dato,
que me estás escuchando, una vez que tú tienes una buena deuda buena, que creciste y que te capitalizas, ahí vienen las inversiones, que este es otro tema. Sí, sí. Pero no se puede llegar a las inversiones sin una buena venta, sin una buena estrategia, sin una sanación y, por supuesto, sin haberte endeudado también. Hay gente que invierte con una deuda muy mala. Hay gente que invierte con esta deuda obviamente mala y por supuesto todo el tema espiritual es necesario sanarlo, como lo has comentado. ¿Cómo podemos empezar a sanar toda esa relación con la deuda, con el pasado, con las generaciones, con las transgeneraciones, con todo lo que tenemos que hacer? A ver, hablemos un poquito de esto. Actitudes correctas que podemos hacer todos los días. Mira, hay gente que ni siquiera reconoce cuánto debe. Es posible que pueda pasar eso. No, eso es fundamental. O sea, cuando tú empiezas a trabajar todo lo que tenga que ver con la mentalidad, el dinero y la abundancia, Ok. lo primero que tienes que hacer es llevar un control de lo que gastas diariamente. La gran mayoría de las personas no saben, o sea, le pagan 1.000 euros, 1.200 euros, no saben que se los gastan. Ok. Y obviamente termina el mes y no tienes dinero. Entonces tienes que llevar un control de eso, porque es que es súper importante. Si no sabes llevar ese control, es imposible que cuando tengas dinero lo vas a derrochar. Eso es así. Claro que sí. Ahora, tú mencionabas ahorita algo muy importante. Decías, Sergio Ramos, en su cumpleaños, en sus navidades, le dio a sus hijos algo pues muy pequeño, ¿no? Juegos didácticos, así. Contéstame algo, a ver. ¿Por qué será que los grandes empresarios, las grandes personas viven una vida, aunque parezca abundante, sobrio, y el que no tiene quiere vivir como rico? ¿Qué puede pasar en la parte espiritual? Bueno, entienden perfectamente primero que la mentalidad es importante, que hay que educar a los niños con esa mentalidad. Claro que sí. Todo eso es muy importante. ¿Qué pasa? Que obviamente a nosotros no nos quieren educados financieramente, o sea, con mentalidad de riqueza. Ok. Eso está claro. Entonces, hemos llevado una educación donde tenemos que gastar, donde las fiestas, donde, o sea, todo hacia afuera. Ok. Que eso es algo que realmente no te llena. O sea, yo lo veo en muchas personas que le compran, y si son de padres separados, peor. Claro. Porque entonces cada padre le va a comprar regalos a los niños para comprarlos y no saben el daño que le están haciendo. El mejor regalo, ¿eh? El mejor El que regalo. tenga el mejor regalo, pues claro. Sí, y no saben lo que están haciendo porque realmente están enseñando a los niños a tener vacíos internos. Porque cualquier cosa que tú compres afuera, esto pasa a mucha gente, hay mucha gente que tiene depresión y esa depresión viene causada por cosas que no estás buscando fuera todo. Claro. No estás interiormente buscando o conociéndote interiormente, que es donde viene todo. Eso es importante, Juliet, porque has tocado algo muy importante y es lo siguiente, que esas personas que actúan de esa manera correcta, con los grandes millonarios, los grandes profesionales, mira, atletas, futbolistas, grandes personas que están en el alto rendimiento, lo único que tienen de diferente, lo gran diferente que tienen es su mentalidad. La mentalidad. Esa mentalidad correcta que tienen que tener para poder afrontar lo bueno, lo malo, las críticas y todo. Imagínate tú todo lo que tiene que afrontar. ¿Cómo puede trabajar esa persona mentalmente para que cuando llegue esa abundancia correcta a su vida a través de su esfuerzo, su trabajo, de su empresa, de gestionar bien todo a través de las redes sociales, tiene que tener esa madurez correcta? Juliet, hablemos de eso. Sí, bueno, primero tienen que leer mucho. Okay. O sea, leer mucho o escuchar muchos podcasts si no te gusta leer. Y a mucha gente dice, no, es que a mí no me gusta leer, pues eso es una educación. Okay. O sea, hay personas que les gusta leer desde muy pequeño y hay otros que aprenden a leer. Okay. O sea, hablemos de Oprah Winfrey, por ejemplo, que viene de una familia donde tuvo mucha carencia y mira quién es ella ahora. Y obviamente lo primero que hizo fue mentalidad, leer mucho y educarse. Y también, ¿qué es lo que quieres? Tener claro qué es lo que quieres y luego trabajarlo. Antes me han preguntado, ¿cómo lo trabajamos? Podemos hacer, bueno, hay diferentes terapias, obviamente. Pero Alex ha dicho algo que es muy importante y es que tú primero tienes que decidir querer eso. Okay. No se puede hacer nada, o sea, a cualquier persona puede venir a mí o no se puede hacer absolutamente nada si tú no decides que quieres cambiar. Me hiciste recordar con eso de capacitarnos, de entender alguna película que vi hace nada, hace unas horas. Se llama El Método Williams, ¿vale? Enseña, bueno, habla del papá, ¿no? Él enseñó a ser grande, las enseñó a ser grande. Y a través de la disciplina todo lo que logró. Imagínate, Alex, si tuviéramos esa disciplina correcta en todo el tema de sistemas, en todo el tema de la deuda buena. Incluso, escúchame algo, Alex, yo me atrevo a decir, estoy completamente seguro que podemos hasta predecir las deudas que vamos a tener en el futuro.
Pues sí, a ver, claro, si nuestra educación es la correcta, nuestra actitud es la correcta, que es el principio, y luego llevas un control exhaustivo, yo creo que se puede llegar a predecir cuánto vamos a A gastar, invertir también. y cuánto podemos invertir y qué solución, bueno, cómo vamos a amortizar esa inversión. Ok. Y una vez que sabes esa amortización, está claro que sabes cuánto vas a ganar de todo eso. En todo el tema de sistemas hay algo importante. Y quiero tocarte esa tecla. No te lo había dicho, pero bueno, ahora que hay mucha gente que gana 1.000 euros y tiene un teléfono de 4.000. Hablemos de eso. Buah, esto es muy bueno porque la gente lo que busca con el tema del teléfono es un estatus. Ok. Para mí es lo más absurdo del mundo. ¿Qué? Pero bueno, cada uno que piense lo que quiera. Pero el tener... Es que si no tengo el iPhone, y el último además... No cualquiera, el último. No, cualquiera no, otro no me sirve. El último. Ok. No me sirve. Realmente un teléfono de 1.600 euros te va a solucionar la vida. Lo importante es que llame, eso es el primero. Primero. Paso 1. Como tener comunicación, estar en redes sociales, puedes hacer muchas cosas con cualquier teléfono. Pero si el teléfono, para colocar tu ejemplo, pero si el teléfono me sirve para grabar videos, me dedico a la producción audiovisual, me dedico a todo el tema de... entonces es un activo, porque te está colocando dinero en tu bolsillo. Ahí estamos hablando de otro tema. Ok. No es lo mismo tener un teléfono. ¿Para qué? Lo primero que tendrías que plantear, como todo, estrategia. A ver, vamos a ver. ¿Para qué utilizas el teléfono? Ok. ¿Qué teléfonos en el mercado hay que cubren tus necesidades? Una vez que tienes esos teléfonos que cubren tus necesidades, dices, vale, ahora ¿cuál es el más bonito? Ok. O sea, el tener un teléfono por estatus, mira, yo te voy a hacer una cosa. Voy a hacer el cambio para que lo entienda todo el mundo fuera de la tecnología. ¿Por qué la gente se compra camisetas y jerseys de marca y tú cuando ves a la gente altamente millonaria, los ves con camisetas lo más sencillas del mundo? ¿Por qué? La mentalidad. Ya está. Es eso. Es eso. Es que ni compran ropa, Yo creo que si la gente altamente millonaria llevan un iPhone es porque se lo han regalado. Seguramente. O porque trabajan con ellos. Y una cosa muy importante que estaba diciendo, cuando yo, obviamente todos hemos pasado por ese proceso, y cuando tú empiezas a trabajar con esto, una de las cosas que tienes que hacer es preguntarte, ¿para qué quiero esto? ¿Lo voy a comprar? O sea, ¿lo necesito? ¿Realmente lo necesito? Y preguntarte eso, porque es muy importante, porque si no malgastas el dinero. Claro que sí. ¿Cómo podemos controlar ese dinero? ¿Cómo podemos controlar esas emociones? Pues fácil, con el crecimiento, por supuesto, exponencial. Ahora dirán, bueno, ¿qué tiene que ver mi parte humana? Porque también la gente preguntará, ¿qué tiene que ver mi parte humana con la parte comercial? Si yo no vendo nada, no tengo ningún emprendimiento, ¿cómo podemos controlar todo este tema también y hacerle entender a las personas que para poder salir de la carrera de la rata, donde obviamente conversamos el capítulo anterior, es necesario que tu flujo de efectivo empiece a aumentar? Por supuesto. Es que comenzando de cero, incluso antes de emprender, antes de tener tu empresa, imagínate que no has emprendido aún y que no tienes ninguna empresa. Tú tienes que empezar a controlar eso pequeño y empezar a tener tú tu propio flujo de efectivo, a capitalizarte. ¿Para qué? Para todo lo que viene. Sí, y dirás, bueno, con 1.000 euros, 2.000 euros que yo me gane al mes no me puedo capitalizar. Es mentira. Te estás diciendo mentira. ¿Por qué? Porque en una muy buena educación financiera, que esto lo hacíamos en una formación, tienes que empezar a anotar, como dice Juliet, todos tus gastos y ser muy honesto contigo. ¿Esto realmente me sirve? ¿Esto realmente me va a funcionar? Y en base a eso te va a quedar un capital, un flujo de efectivo que diremos en este momento. Esto tú lo vas guardando y lo vas guardando y allí vas llenando y vas tú teniendo desde lo poco tu flujo de efectivo. Ahora si esto lo traspasas a tu empresa, es muchísimo. Claro que sí. Incluso en las empresas sucede mucho porque quieren ampliar Vamos a colocar un ejemplo claro, ¿vale? Quieren ampliar y quieren abrir otra sucursal. Perfecto. Lo primero que hacen es decir, para poder abrir la otra sucursal, ¿necesito qué? Dinero. Es la mentira más grande. Por Claro. supuesto que hay, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes apalancar esa otra sucursal con muchas maneras. Claro. Puedes hacer un convenio empresarial, puedes hacer un convenio de marca, puedes hacer un convenio de exclusividad, puedes hacer un convenio de exclusividad y obviamente a través de devolvértelo en dinero o en cash,
puedes hacer lo que el proveedor te puede abrir el local. O sea, Que es mucho más fácil, Jordi, porque ya tú tienes un respaldo, ya hay un primer negocio que te respalda. Claro. Y en base a eso tú puedes negociar para abrir tu segundo negocio. Y así, por supuesto, el tercero y el cuarto. Pero primero hay que empezar a dominar este pequeño o este primer negocio para luego pasarte al siguiente. Y si te encanta mucho, mucho la adrenalina, que hay personas que les gusta mucho la adrenalina, siempre, siempre tienes que contar con profesionales que te ayuden a expandirte, porque sí es verdad y tenemos que ser muy honestos. Hay personas que tienen mucho entusiasmo, hay personas que tienen muchísimas ganas de crecer, pero no tienen el conocimiento necesario para hacerlo. Obviamente hay especialistas que hacen cada proceso y que te ayudan y te acompañan en el camino, que es una de las cosas que hacemos acá en Business. Entonces, ¿qué es importante? Que si tú no sabes realmente cómo vas a hacer tu siguiente paso, tu siguiente proceso, ten la suficiente humildad de decir, oigan chicos, puede ser con nosotros, puede ser con otra empresa o una persona adicional, pero tienes que ser muy honesto contigo para tú poder dar esos pasos de manera coherente y de manera certera. Una cosa es ser emprendedor por intuición y por inspiración, y otro es ser emprendedor y ser empresario y convertirte en un muy buen empresario con datos. Esto lo voy a repetir hasta el cansancio, los datos son importantes. La organización y la estructura de tu empresa es importante, el estudio de tu avatar es importante. ¿Para qué? Para poder escalar desde el primer negocio que tengas hasta los que quieras tener. por lo menos este tema de abrir locales comerciales, y tú lo acabas de mencionar perfectamente, necesitan datos. Claro, Y esos datos que me lo dan los sistemas. por supuesto. Entonces yo me puedo sentar en una mesa a negociar con X persona, con X más, que decir, mira, estos son mis números. Exacto, ¿Qué me ofreces? te respaldan. Claro que sí. Evidentemente. Evidentemente, ¿no? Si tú estás totalmente, lo tienes todo totalmente controlado y tienes ese listado de gastos, de ingresos, dices, mira, yo gano tanto y realmente ganas eso. Consumo esto. O sea, consumo esto, gano esto y tienes tus datos claros y los puedes ofrecer rápidamente, evidentemente, nadie se te va a interponer. Claro. Mira, Alex, eso me hace recordar una vez una negociación con una marca, y esa marca lo pregunta claramente. ¿Qué consumes? ¿A cuántos litros? ¿Cuánto tiempo? Esa es una pregunta que te van a hacer en una negociación. ¿Qué ingresos tienes y qué beneficio te queda? También es muy claro. Y dirás, ahí le puedes mentir, ¿vale? Porque no van a buscar tu documentación, no van a revisar todo. Pero claro, puedes mentir, pero como dudas, se darán cuenta que estás mintiendo. Evidentemente, pero si tú muestras unos números claros, te muestro una contabilidad, Claro. no hace falta que le des en detalle. Exacto. Pero dale un resumen, dale algún detalle resumido. Y esto, eso cae por su propio peso, o sea, te lo van a dar, sí o sí. Claro que sí. Y por supuesto, Alex, todo el tema de aperturar nuevos locales y todo esto nace desde la carencia humana de sentir de que lo que necesito, valga la redundancia, para poder abrir algo viene de afuera, pero no lo tengo yo. No, pero eso es realmente lo que deberías es de dentro Claro. afuera. Exacto. Por eso digo, insisto, en el tema de primero organízate con una Excel, o sea, organízate tú como persona, tú te organizas, y me voy a gestionar yo y luego empiezo a gestionar la empresa. El autogestor, como decía. Exacto, un autogestor. Tú sé un autogestor. Y bueno, ¿cuánto me gasto? A ver, si cobro 1.000, ¿cuánto gasto en tanto? ¿Cuánto gasto en, yo qué sé, en cenas? ¿Cuánto gasto en lo otro? Cuando lleves controlado eso, entonces podrás subirlo a otro nivel. Y vamos subiendo de nivel. ¿Cómo podemos controlar eso, Juliet? A ver, Aquí lo de las cenas y las salidas es un gasto horrible. O sea, Claro. eso la gente... Mira, antes Yelena ha dicho algo que me hizo recordar. Hay un patrón que la gente no entiende, o sea, no sabe que lo tiene. Y es que hay mucha gente que siente que el dinero te da poder. uy, Y entonces, el sentir que el dinero te da poder es, recibo el dinero o tengo el dinero, y entonces voy y lo gasto, porque yo me siento bien, porque me siento poderoso de poder gastarlo. de poder gastarlo. Ok. Entonces, hay gente que tiene el patrón de que si me entra el dinero, tengo que gastarlo, buscar en qué gastarlo, pero ya. Sí, es cierto. Eso es un patrón que viene de generación en generación. Mira, yo recuerdo eso como si fuera ayer. Bueno, se ven las familias, ¿no? Le hicieron un crédito en el banco al papá, le dieron una tarjeta de crédito, y lo primero que hace el papá es decir que vamos a comprar. Vamos a comprar esto. Es lo normal, ¿no? Es un patrón y a uno se lo inyectan. Bueno, no es culpa de ellos, por supuesto, ¿no? Está clarísimo. Claro. Todo esto yo creo que tiene mucho que ver con el tema del termostato que hablábamos, ¿no? O sea, que claro, o sea, en ese momento a ti te hacen una inyección de dinero
y tu termostato es bajo, no lo has subido, Ok, y económico, y entonces ¿qué pasa? Que vamos a gastarlo. ok. Me lo reviento y vuelvo otra vez a no tener nada, lo que tenía tu termostato, ¿no? Exactamente. A ver, les propongo algo. ¿Qué les parece si hablamos de una empresa en este segundo bloque y todo demás? Hablemos de una empresa que está hasta aquí de deudas, ¿vale? ¿Cómo lo podemos solucionar desde lo comercial? Desde la parte estratégica, por supuesto que lo manejo yo, de la parte informática y de la parte espiritual. ¿Cómo podemos solucionar esto? O sea, imagínense que tenemos el tremendo problema, y Leanne, empiezo contigo. Tenemos un problema gigante, ¿verdad? Ok. ¿Vale? Y la empresa está súper endeudada, que mejor dicho, o sea, se acabó la empresa, entre comillas, ¿no? Ok. Por supuesto. ¿Cómo empezamos a solucionar todo ese tema de la parte comercial? ¿Qué podemos implementar ahí, por supuesto? Bueno, en primer lugar, claridad. Ok. Sentarse y anotar todos los números. Ser muy honesto contigo, Sí. ¿vale? Porque ahí entramos en el dolor y al cerebro no le gusta entrar en el dolor. Pero bueno, entramos y vemos cuáles son todos los números rojos que tiene la empresa. Esta es la realidad. Exacto. Sí, es Es decir, auténtica. ser honesto. ¿Qué otra técnica, vale? Ser honesto contigo mismo y tener todos los números. Una vez que yo tengo todos los números ya precisos, yo empiezo a sentarme con cada uno de los proveedores. Ok. Voy con cada uno de ellos y le digo, bueno, te debo tanto, pero vamos a negociar porque yo quiero crecer. Hay unos que te van a decir que sí, hay Ok. unos que te van a decir que no, pero ser honesto, dar la cara, yo creo que es una de las cosas más importantes que cualquier ser humano le gusta que hagan consigo mismo y por supuesto te tiene que gustar hacerlo con otro. Ok. Ser muy honesto y empezar a hablar por allí. En el tema comercial, hablar con cada proveedor y que cada proveedor se siente contigo y tú poder responderle en base a toda la venta o toda la producción de capital que vas a tener después de esa conversación. Pero hay que hacer alianzas. Por supuesto, eso me hace recordar, el tema, no tiene nada que ver esto que estás hablando con el tema de refinanciación, no tiene nada que ver, ¿vale? No. Una cosa no tiene que ver y si queremos aclarar el tema de las personas, porque una refinanciación lo que genera es más deuda, ¿vale? Aquí lo que es claro en decir es, vale, ok, perfecto, te debo X cantidad de facturas, ¿vale? Me agobié totalmente y te debo 2.000 euros, ¿vale? Entonces hagamos algo. Partamos esta factura en 2 partes, o en 3 partes, o en 4 Exacto. partes. O te pagaré la parte proporcional de todo el tema en facturas siguientes, ¿no? Ese puede ser una opción. Sí. No hacemos cargo a intereses, no hacemos cargo Claro. a todo este tema, por supuesto, para poder avanzar. Claro. Ahora, que hay un gran error aquí. Hay una delgada línea, ¿eh? O lo hace bien el empresario, Sí. o se termina de hundir. Sí. Entonces estamos en jaque mate. Sí. ¿Qué necesitamos para poder hacer y aumentar toda esa facturación para poder pagarle a todos los proveedores que tengamos? No, en ese caso, pues tienes que comenzar, una vez que negocias con ellos, tienes que comenzar a vender y a vender y a vender. Ok. Pero con una muy buena estrategia, no desde el miedo, utilizando todos los canales y todos los recursos que tienes. Claro que sí. Porque una cosa es obviamente ventas, otra cosa es espiritualidad. ¿Cómo unir esto? O sea, pedir ayuda del cielo. Una de las cosas que tú tienes que hacer siempre cuando estás en un momento muy crucial, no solamente en un momento crucial, sino en un momento importante de tu vida, es que tú tienes que ser tan honesto contigo mismo, con Dios, con el universo, con quien creas, porque nosotros tenemos providencias y tenemos personas o seres que nos pueden respaldar, que esto, como muy bien lo dirá Julie, mucho mejor. Pero a partir de ese caso y a partir de que yo hago la negociación con ellos, que yo soy muy honesta conmigo y que yo puedo comenzar a avanzar, yo tengo que empezar a vender, George. Ok. Empezar a hacer ventas, hacer una muy buena capacitación de mi equipo de ventas y con lo que yo tengo en ese momento, yo tengo que hacer el respaldo. Eso que dices me parece perfecto, pero también me parece perfecto inmediatamente aclarar que lo tengamos claro, nosotros lo sabemos porque trabajamos de esta manera, que cuando empiezo a vender, entonces yo a través de las ventas y con mi utilidad empiezo a colocar mi empresa en cero, Claro. ¿vale? O sea, sí, porque ya refinancié, perfecto, ya hice lo que tiene que hacer y hablé con los proveedores, pero sigo despilfarrando dinero. Entonces lo primero que tengo que hacer con esas ventas y ese flujo efectivo es colocar mi empresa en cero. Claro, tienes que comenzar a pagar. Ok. O sea, de allí tiene que salir el dinero, obviamente, a pagar. ¿Para qué? Para que esto no siga creciendo. Yo tengo mis proveedores, comienzo a tener buena información, ellos empiezan a tener referencias de mí que soy buena paga y empiezan a poder responderme y de hecho ellos mismos me pueden ayudar para poder yo volver de nuevo a encauzarme. Y en base a eso, yo no voy a tener utilidad. O sea, la gente cree que después de esto, no, yo voy a seguir ganando y ganando. No, no, no. Yo primero tengo que responder a estas deudas Claro que sí. para poder tener de nuevo confianza, Ok. que ellos confíen en mí y una vez que ellos tengan confianza en mí, por supuesto, yo poder volver a capitalizarme. Diría un amigo mío, primero el 1 y después el 2. Exactamente. Ellos se convierten en tu banco. Claro que sí. Tu banco bueno. En tu banco. Muy bien.
¿Cómo podemos controlar este tema de emociones? Va, imaginemos, para colocarte este caso, ¿no? Ya pudiste hablar con los proveedores y todo esto, ya pudiste arreglar todo este tema, no refinanciaste, sino que segmentaste este pago, ¿vale? De alguna manera y empezaron las ventas a producir. ¿Cómo puedo controlar esas emociones gigantes que pueden aparecer para volver a cometer los mismos patrones? Bueno, primero, y esto hay que aclararlo, tenemos que quitar la culpabilidad. Ok. Cuando la empresa va mal, te sientes culpable de todo y eso tienes que eliminarlo. Y luego, Responsable sí, culpable no. culpable no. Ok. O sea, responsable, soy responsable, pero la culpabilidad mata y es malísimo. Ok. Y luego, revisar estos patrones con la tarea que les dejé de cuáles son esas creencias que yo tengo con respecto al dinero, cuál es mi patrón, revisar en mí cuál es mi patrón, qué es lo que he hecho yo cada vez que he tenido dinero, cada vez que he tenido un negocio y poder trabajar sobre ello. Claro que sí. Decía un gran mentor, se llama Alejandro Cardona, por supuesto, de Bolsa de Valores, que uno en la vida tiene, decía él, de 38 a 40 patrones que nos limitan al dinero. Y todo, empezaba preguntando algo muy claro en una formación que tuve la oportunidad de contar con él. Me decía, ¿qué es lo primero que haces cuando te falta dinero? ¿Vale? Y todo el mundo pues decía, bueno, ¿y qué hago? Pues angustiarme, ¿no? Eso es una necesidad de carencia. Sí. ¿Por qué? Porque si tú sientes carencia, si sientes angustia, es porque no sabes cómo hacerlo. Pero si sabes hacer dinero, pues no tienes que darte. ¿Vale? Entonces, creo que es necesario tener ese autocontrol correcto y decir, vale, ahora tengo el dinero, ahora estoy vendiendo, ahora tengo que tener la capacidad correcta de utilizar mi mente. Qué importante es una buena pareja. Sí. Qué importante es una buena familia. Qué importante es unos buenos hijos. ¿Cómo puedo llevar esto a las familias? Bueno, educación. Obviamente la educación financiera no es solamente, o sea, empieza en ti, luego le vas enseñando a tu familia, sobre todo a tus hijos, porque tus hijos van a hacer lo que tú haces. Claro. O sea, tú eres el ejemplo perfecto, por eso nosotros tenemos patrones que tenemos que trabajar siempre en todos los niveles. Claro. Porque tú haces lo que tus padres hacen, porque es lo que ellos ven. Claro. Entonces hay un montón de patrones y luego, por supuesto, con la familia, que la persona que esté contigo, si eres hombre, pues que no sea muy mal gastado si es mujer o viceversa, o sea, y que obviamente quieran crecer juntos y que la familia quiera crecer juntos, es importantísimo. Por supuesto, Alex, ¿qué podemos aportar a todo esto? A ver, Alex, te coloco el caso rápido, es fácil, ¿eh? Ya empecé a vender, ya controlé mi empresa, mi familia está organizada y todo lo demás, ¿vale? Y ahora, ¿cómo controlo los sistemas? Bueno, pues una vez que tienes controlada, bueno, si ya has empezado a vender y tienes a tu familia controlada, es mucho, ¿eh? Eso ya es mucho. Pero bueno, una vez que ya lo tienes así, ¿qué pasa? Pues ahí ahí es donde te tienes que dar cuenta es qué errores cometí para endeudarme de esa manera. Y te lo dan los datos. Cuando tú has planteado eso, dices, bueno, pues yo creo que el 90% de las veces que pasa esto es porque no llevabas un buen control de tus datos. Porque no tenías claro lo que te entraba por un bolsillo y te salía por otro. Claro. Así de claro. Clarísimo. Entonces, si tú lo llevas eso controlado, cuanto más fácil mejor para perder el mínimo tiempo en esto, porque nadie quiere perder el tiempo controlando esto. Esto es un coñazo. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Pero claro, lo tenemos que controlar. Entonces, cuanto más adecuado sea el software para que sea más rápido para ti, menos te costará controlar. Claro que sí. Así que ustedes que están ahí conectados, por supuesto, estamos hablando de deuda buena, deuda mala. Esa deuda que, ¿será que hemos cuestionado alguna vez si es buena? ¿Será que alguna vez hemos cuestionado si es mala deuda? O quizás no nos hemos cuestionado nunca si es buena o es mala. Yo creo que hemos tocado un tema pues maravilloso y por supuesto, mi querido Alex, que quisiera pues agradecerte este tema que has tocado, a Yelena también y por supuesto a Juliet. Ya hablamos de la empresa que estaba nefasta, ¿no? Que está un poco mala y todo esto. Ahora hablemos de la empresa que está buena, ¿no? Que está perfecto, que está facturando mucho dinero. Y ustedes dirán, pues bueno, está hablando siempre de lo que está mal. Pero ahora imaginémonos una empresa que está perfecta, que está buena, que está facturando muy bien, que sus ventas son correctas, que su departamento comercial es el mejor, que su espiritualidad está bien, su parte informática está correcta. ¿Cómo podemos controlar todo esto? Desde lo informático, desde la estrategia y por supuesto desde las ventas y de la parte espiritual. ¿Será de que es igual o menos importante o realmente muy importante también todo esto? ¿Qué podemos hablar de eso, Yelena?
Bueno, ya cuando tú tienes todo el control y cuando tu empresa está muy bien respaldada, o sea, primero llegar a ese nivel, Dios mío, ya es felicidad. Una vez que ya yo tengo todo este control y todo este sistema, el siguiente paso es duplicar. Ok. No cambiar, no volverse loco, no malgastar el dinero, duplicar lo que ya funciona. Duplicar, triplicar, cuadruplicar. Exactamente, o sea, no es necesario, ya tú no mueves ningún botón, ya lo tienes todo listo. Ahora empieza a duplicar en base a eso. O sea, lo mismo que tú utilizaste para crear que ya funciona y que ya camina, lo mismo tienes que hacer con el siguiente negocio y con el siguiente negocio y con el siguiente negocio. Te apoyo eso que dices y le agrego muy respetuosamente lo siguiente, duplicar. Pero imagínate que lo duplicas, pero cada vez lo corriges más y más. Claro, Tienes que tener la capacidad de innovar. La primera temática que hablamos. exacto. Qué bonito sería esto. Sí, que de hecho, o sea, digo, no toques el primer botón, es para que no lo dañes, ¿vale? Una vez que tú lo tienes, por supuesto, todos cambiamos, todo el sistema cambia, toda la energía cambia, obviamente ir implementando lo nuevo y actualizando todo lo que va saliendo. Claro que sí. Pero las bases ya las tienes. Agárrate de esas bases y empieza tú a construir tu imperio en base a lo que ya tienes que está bien hecho. Vale, yo tengo la parte comercial perfecta, ¿no? ¿Verdad? Colocamos ese ejemplo. Las ventas están muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo hago para que sea todavía más exponencial las ventas? Con los equipos de venta, la formación de los equipos de venta. Mientras tú más personas tengan haciendo este trabajo tan importante que es servir a las personas para que tu negocio crezca, o sea, yo me enfocaría en este punto muy importante en consentir, por supuesto, a tus proveedores, que a veces ya cuando tú estás bien posicionado, pues ya ni les prestas atención, simplemente toma, dame, no. O sea, consentirlos y agradecerles todo el trabajo porque gracias a ellos tú estás donde estás. Ok. Y luego formación de equipo de ventas sin dejar de nutrirte a ti, sin dejar de nutrirte tú y formarte tú en ventas, en sistemas, porque toda la parte, aunque tú no lo creas, no solamente es vender, todo está conectado con todo. Y los sistemas están muy conectados con las ventas y las redes sociales también. Y por supuesto la espiritualidad es que es un combo completo. Y entonces, una vez que ya tú tienes todo esto bien hecho, la formación del equipo de venta, o sea, impartirle a ellos Ok. la capacidad de poder exponer tu producto en todo el mundo. Claro que sí, por supuesto, ya empieza el dinero a llegar. Ya no estamos en números rojos, ¿vale? En sistemas, ¿te parece? Ya tenemos números verdes y full verde, ¿verdad? Ya está el dinero ahí, vale. Ahora tengo ese dinero. ¿Cómo empiezo a controlarlo, Alex? ¿Cómo empiezo a decir, vale, esto lo puedo utilizar para esto lo puedo utilizar para algo? ¿Cómo puedo empezar a mejorar todo el tema de sistemas y demás? Vale, realmente tú tienes que tener claro que sí que estás en números verdes Ok. y que todo funciona correctamente. Perfecto. No, hay gente que se piensa que tiene una empresa que funciona todo bien, tiene dinero, no le falta dinero, va así, hace ventas y tiene un beneficio y dice, no, es que mi empresa está controlada y está todo bien. Ok. Yo le preguntaría una cosa, demuéstralo. Ok. Demuéstralo, sácame un informe en el cual no se te escapa no se te escapa una Ok. por ahí, que está todo súper controlado. La mayoría no Uy, has dado un botón fuerte. La mayoría no lo tienen controlado. Entonces, ahí no sabes realmente si tu empresa está controlada o no. Claro, porque ¿cómo va tu empresa? Bien. A mí me va bien, yo facturo, yo tal, y le pago tanto a los empleados y está muy bien. Sí, vale, todo perfecto. Pero, ¿Cuántos son tus activos? ¿tienes ese resumen? Sí, exacto. Sí. Yo he conocido empresas hace muchos años que el problema que tenían es que era una empresa que facturaba muchísimo dinero, pero y era una persona que tenía organizado por varias secciones, tenían a un responsable de cada sección, Ok. pero es que estos responsables de cada sección se llevaban un pastón Ok. Claro. de bajo manga y eso es dinero de la empresa. Bueno. Pero ¿sabes por qué pasa? Por la irresponsabilidad de saber de que ahora tengo dinero y que todo está bien. Y creer de que todo está bien Sí. también es malo. Hay empresas que piensan eso, a eso me refiero. Y has dado en el clavo. Me refiero a eso, a que tú piensas que va todo bien, pero a lo mejor no es así. Entonces, claro, insisto, hay que llevar un control exhaustivo del dinero, Ok. de todo lo que se vende, de todo lo que se compra, si se gasta algo para algo que esté justificado. Claro que sí. ¿Hay algo? Perdón, sí. Perdón. Sí. Y no es tan difícil. O sea, no es tan difícil una vez que tú tienes el sistema.
La gente cree que la venta o que los sistemas son algo extremadamente, pero demasiado difícil, complicado, que solo los informáticos lo pueden saber. Sí es verdad que hay un estudio, pero ahora mismo en la actualidad hay procesos tan fáciles que hasta un niño de 7 años lo sabe. Entonces es una cuestión de quitarse el miedo a saber realmente lo que pasa en tu empresa, adentrarte y preguntarle a las personas encargadas, a las personas que están organizando tu empresa, cómo se hace. Explícamelo a mí y en función de esa explicación yo poder llevar el control de cada cosa, porque si yo soy el dueño, el líder de mi empresa, yo tengo que saber qué está pasando. Y no es tan complicado ni es tan difícil, solamente es una cuestión de entrenamiento. Por supuesto que sí. Ahora, ¿cómo hacemos, cómo controlamos ese tema, Juliet? Ahora tengo la empresa formada, ¿vale? Alex ya nos hizo los sistemas correctamente y ya tengo todo perfecto, ¿vale? ¿Cómo controlo el no malgastar dinero? Bueno, la buena noticia es que cuando empiezas a trabajar espiritualmente y en conciencia interiormente, te gusta cada vez más. Ya es casi imposible volver a lo otro. O sea, aunque quieras, ya no puedes. Qué bonito, ¿eh? Sí, muy bonito eso. Sí, entonces te vuelves como adicto a eso porque te va bien. La mala noticia es que hay que tener mucho cuidado porque en cualquier... Esto no es que lo trabajé aquí y ya se me olvidó. No. Esto es trabajar para toda la vida. Hasta que te vas de aquí. Pero hay que tener mucho cuidado porque los patrones que tienes anteriores siempre te van a buscar para llevarte al mismo sitio. Entonces es muy importante y también saber qué es lo que quieres, porque por ejemplo la empresa está bien, ¿yo qué quiero? ¿Quiero crecer? Entonces igual tengo miedo a crecer como empresa, que esto también es importante, no tiene nada que ver con el dinero, pero igual tengo miedo a crecer como empresa. Entonces a preguntarse eso. Qué importante es lo que dices porque hablas de un poco del enfoque, ¿no? De tener el enfoque claro, porque si yo creo de que ya estoy súper crecido personalmente, pues me estoy diciendo la mentira más grande que puede existir. Es un crecimiento constante diario que tengo que tener. ¿Qué podemos hablar de ese crecimiento que tiene que estar constante y que debe que ser como literal una rutina de crecimiento mental? Es una rutina, literal. O sea, es hacer las cosas que tienes que hacer bien y siempre ir a más. Pero importante saber lo que quieres también, porque eso es básico y fundamental. Allá afuera la gente está como pollo sin cabeza, que no saben qué es lo que quieren, pero en nada de su vida. Y obviamente eso no te ayuda. Tienes que saber qué quieres en la vida. Claro que sí. Yo creo que para empezar a cerrar esta temática, mis queridos amigos, por supuesto que hemos tocado acerca de la deuda buena y la deuda mala. Quisiera, pues, obviamente, un mensaje final de cada uno de mis compañeros de equipo de trabajo de Bignex. No sin antes decirle de que, por supuesto, si quieres contar con todos los servicios de Bignex como empresa como tal, tenemos todo el gusto de poder acompañarte en tu empresa, de llevar tu empresa a ese otro nivel, de darle un giro de 360 grados a tu empresa y verdaderamente llevarlo al objetivo que tú tanto anhelas. Así de que, por supuesto, te hago nuevamente la pregunta: ¿tienes una deuda mala? ¿Tienes una deuda buena o nunca te lo has preguntado? ¿Qué último mensaje, mi querido Alex, podemos decirle a todas esas personas para cerrar este episodio que ha estado muy maravilloso? Pues nada, simplemente plantéatelo desde pequeño a grande. Ok. O sea, tienes tu empresa, pero a ver, ¿cómo estás llevando tus gastos diarios? ¿Qué control estás llevando de eso? Fíjate a ver si algún patrón que tienes aquí malo o alguna gestión mala que haces en tus gastos diarios te los está llevando a tu empresa. Claro que sí. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Vale, Jenny, ¿qué podemos decir de esto, nena? Bueno, un buen vendedor sabe exclusivamente que aprender a negociar forma parte de la venta. Que no le tengan miedo a negociar, porque negociar es un ganar-ganar y eso simplemente se hace desde el punto de vista de servir al otro y, por supuesto, de tener retribuciones en tu empresa. Bien, Julia, ¿qué podemos decir? Voy a complementar algo que ya he dicho. La venta es todo. La venta es vender con tus hijos. Esto es muy importante. O sea, que la venta es súper importante. Vender con tus hijos, con tu pareja, todo es venta. Entonces hay que quitarle el miedo a la venta. Y luego revisar qué patrón tienes con respecto a esto, si es deuda mala o si es deuda buena, o sea, decirte la verdad y llevar un control de eso y luego que ya sepas, oye, no tengo buena deuda, tengo deuda mala, pues entonces buscar a Bignex. Por supuesto, Bignex Podcast. Así que, por supuesto, mis queridos amigos, síganos en todas las redes sociales, contáctense con nosotros y estén muy atentos a través de todas las redes sociales. Gracias por habernos acompañado en un episodio más de Bignex Podcast.
Business.